Hola, hoy vamos a hablar sobre la inconstitucionalidad de algunas normas peruanas. Para eso vamos a tocar el tema del caso de Ana Estrada Ugarte. Empecemos. En esta presentación analizaremos la relación entre el positivismo jurídico y los principios morales en el derecho peruano. Trataremos, como lo dijimos, el caso de Ana Estrada, quien ha luchado por una muerte digna, ¿no? Y cómo esta resolución desafía el positivismo tradicional al incluir principios éticos y de derechos humanos. Para ello vamos a analizar distintas corrientes del positivismo. Tocaremos los aportes de Kelsen, Hart, Ross, Ferrajoli, ¿no? Este caso demuestra la tensión entre derecho, moral y la interpretación de las normas. Eh, Además, vamos a tratar de analizar las diferentes corrientes, ¿no? Y también para entender su impacto en la interpretación del derecho en el Perú. Eh, Comprenderemos cómo estas teorías influyen en los casos complejos, ¿no? Como en este caso referido a lo que es la eutanasia, y especialmente en la interpretación del artículo 112 del Código Penal, que penaliza el homicidio piadoso, ¿no? De otro lado, vamos a tratar de evaluar los argumentos jurídicos y éticos sobre la eutanasia. Para ello, vamos a hacer un breve análisis sobre el caso de Ana. Eh, Nos dice que la sentencia que permitió a Ana acceder a una muerte digna muestra cómo los principios de dignidad, autonomía y de derechos humanos pueden influir en la interpretación del derecho. El debate sobre el artículo 112 del Código Penal enfrenta dos posturas, ¿no? Una es rígida, que solo sigue la ley al pie de la letra, y otra que considera que los valores y derechos fundamentales para adaptar la norma a cada caso. Este análisis demuestra que la moral puede impactar en las decisiones judiciales, cuestionando la idea de un derecho totalmente separado de la ética, especialmente en temas de derechos humanos. Eh, También vamos a detallar los aportes jurídicos de estos autores. En el caso de Kelsen, por ejemplo, él nos dice que el derecho es una máquina de reglas, y lo importante es que una norma sea parte del sistema legal sin importar si es justa o no, ¿sí? Y según esta postura, un juez, bajo esta visión, no podría permitir la eutanasia, ¿no? Porque la norma es clara y se debe aplicar tal como está escrita, sin considerar su impacto en la dignidad de la persona, ¿no? Por otro lado, Ferrajoli nos dice que el derecho no solo debe ser reglas, también debe proteger nuestros derechos y evitar abusos de poder del Estado, ¿sí? Bajo esta visión, se reconoce que el Estado no podía obligar a una persona a vivir en sufrimiento extremo cuando su dignidad estaba en juego, ¿sí? En cambio, Hart, ¿qué nos dice? Aunque el derecho tiene reglas, a veces incluye valores morales como justicia o dignidad, especialmente cuando las leyes no son claras, ¿no? En el caso, los jueces consideraron que la ley penal no podía aplicarse automáticamente porque entraba en conflicto con el derecho fundamental a la dignidad y a la autonomía, ¿no? Eh, para, mm, Para Ross, por ejemplo, el derecho no es solo lo que está escrito, sino lo que realmente pasa en la práctica. Importa cómo las decisiones legales afectan la vida de las personas, ¿no? En el caso, el fallo no solo afectó a Ana, sino que marcó un precedente para futuras decisiones en casos similares. Esto demuestra que el derecho no es solo teoría, sino que cambia según cómo se aplica en la realidad. Ahora, ¿cómo impacta en el derecho peruano estas
observaciones y estas teorías, ¿no? El fallo sobre Ana Estrada ha impulsado el debate sobre reformar las leyes en torno al derecho a una muerte digna y a la eutanasia, ¿sí? Por lo tanto, es un precedente al demostrar que la interpretación del derecho debe considerar principios éticos y derechos fundamentales. También podría incluir en futuras decisiones sobre eutanasia, además de motivar al Congreso a crear una ley específica que regule su aplicación, promoviendo tanto a los pacientes como a los médicos. Ahora, eh, ¿qué se debe reformar, no? Se plantea modificar, por ejemplo, el artículo 112 del Código Penal para permitir la eutanasia bajo la supervisión médica y judicial. De esta manera se garantizaría el respeto a la autonomía y a la dignidad de los pacientes, ¿sí? Asimismo, se propone un proceso claro que involucre evaluaciones médicas y psicológicas, con consentimientos informados y con control judicial. Como alternativa, se puede seguir modelo de países extranjeros que han regulado la eutanasia con medidas de seguridad para evitar abusos. Bien, a manera de conclusión, podemos decir que según Kelsen, diría que según la ley, ayudar a morir es un delito, por lo que el juez no debió hacer excepciones en el caso de Ana Estrada. La norma no era inconstitucional, porque solo el Congreso podía cambiar. Ferrajoli argumentaría que el derecho debe proteger a las personas y Ana Estrada tenía derecho a decidir sobre su vida. La norma era inconstitucional porque limitaba su autonomía y dignidad sin justificación. En cambio, Hart sostendría que aunque la ley prohíbe el suicidio asistido, los jueces podían interpretarla considerando la dignidad de Ana, ¿sí? La norma era inconstitucional si afectaba sus derechos fundamentales. Finalmente, Ross diría que lo importante es cómo se aplica la ley en la realidad. En el caso de Ana, la justicia entendió su sufrimiento y declaró inconstitucional la norma para garantizar su derecho a una muerte digna. Bien, como vemos, son estas posturas y la mayoría declara pues que es inconstitucional, ¿no? Pues afectaba pues derechos fundamentales. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.